Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Que las ricas bendiciones de Dios pueda colmar tu corazón, amigo y amiga, hermano y hermana que nos escuchas. Iniciamos el programa, tu programa, el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Domingo 13 de octubre del año 2024. Javier Segura, tu amigo y servidor, con el estudio de la lección número 3 que hoy empezamos al empezar esta nueva semana. La nueva lección se titula La historia de fondo, el prólogo. Para memorizar estaremos repitiendo: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Oramos a Dios para dar inicio a nuestro estudio de esta ocasión. Padre celestial, alabado y bendecido sea tu nombre, Señor. Gloria, honra, alabanza y honra sean dadas a tu nombre. Exaltado seas, oh Dios, sobre los cielos y sobre todo poder, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Todo es tuyo, todo fue hecho por ti y para ti. Señor Dios, queremos rendirte nuestro corazón por fe y obedecerte por amor, como la mayor manifestación de adoración, de servicio y reconocimiento. Para ello suplicamos que tu Santo Espíritu nos revele una vez más y siempre las verdades contenidas en tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender la profundidad y el significado completo, lo más que podamos, de tus sagradas escrituras, para no extraviarnos, sino más bien para corresponderte con amor y fe. Te lo suplicamos en el dulce nombre de Jesús. Amén. La lección número 3 para este primer día de la semana, domingo 13 de octubre, nos trae el estudio En el principio el Logos divino. Vamos a leer Juan 1:1 al 5. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. La pregunta de la guía de estudio es: ¿qué revelan estas palabras acerca de Jesucristo, el Verbo, que Él es Dios y que está íntimamente en combinación con Dios? Como Dios, Jesús participa de la naturaleza divina, no solamente en su propósito, sino en su misma naturaleza, en su propósito y en sus planes. El Señor Jesús es uno con la divinidad, porque Él es Dios mismo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Jesús no es un ser creado. Jesús no es el ser mejor y más dotado creado por Dios. No, Jesús es el creador de todo, porque el mismo versículo 3 lo dice: sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. De modo que Él, que lo hizo todo, no podía haberse creado a sí mismo cuando Él mismo no existía. De modo que Jesús precede a todas las cosas, y todas las cosas creadas fueron creadas por Él. De hecho, entonces, Jesús no es un ser creado. Jesús es eterno, inmortal, y es uno con el Padre en propósito, naturaleza e intención. Esto es lo que revelan estos pasajes gloriosos de que Jesús es Dios, de que el Logos, que se traduce en nuestro castellano como el Verbo, la palabra, otras versiones lo traducen más literalmente como en el principio era la palabra,
y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesús, como logos de Dios, como la palabra de Dios, no era un Dios, no era un semidios ni un Dios menor, elevado a esa condición por Dios, sino que Jesús es Dios eterno en sí mismo. Él posee toda la gloria y la divinidad que implica ser Dios. Jesús no llegó a ser el Dios, Él es Dios. La traducción que hacen algunas, una versión en específico de una de las corrientes unionistas de Dios, que insisten que Dios es una sola persona, es que la traducen como y el verbo era un Dios, cuando no es así. Jesús no es un Dios, Jesús es Dios en todo su valor y significado. Y es en esto, en esta verdad, donde se fundamenta nuestra religión cristiana, en el que el Dios creador de los cielos y de la tierra, como lo dice el versículo 3 de Juan 1, es el mismo Dios que se humanó, que nació como un bebé. El Dios eterno, todopoderoso, vino a esta tierra a usar pañales y luego a crecer como uno de nosotros, a vivir toda la experiencia humana, todas las etapas de la vida humana. Jesús la vivió, exento por el pecado. Excepto por el pecado, Jesús participó en toda la naturaleza humana. Y aunque tenía una naturaleza humana como la nuestra, Jesús no consintió en lo más mínimo en pecar. Pero lo que aquí está resaltando es su divinidad, y en eso queremos resaltar. Y ese mismo Jesús que murió por nosotros, que vivió entre nosotros y murió por nosotros, es en realidad Dios eterno, el Todopoderoso, el Jehová de Génesis 1:1 y siguientes. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria. Así lo define el deseado de todas las gentes, página 11. Ese es nuestro Salvador, el que realmente es Dios. ¿Por qué la divinidad plena de Cristo es una parte tan importante de nuestra teología? Y no solamente de nuestra teología, sino de nuestra experiencia cristiana, que es lo más importante. Tener un conocimiento teológico es bueno, es importante, pero lo más importante es tener ese conocimiento experimental en el corazón, para transformar nuestra vida y capacitarnos para vivir vidas santas que nos ha de preparar para vivir la eternidad. ¿Qué perderíamos si Jesús fuera de alguna manera un mero ser creado? Perderíamos todo, pues un ser creado no puede restaurar al ser humano y volverlo a poner en armonía con la santa ley de Dios, no solamente para el perdón, sino también para la obediencia a su santa voluntad. Comparte tu respuesta en tu clase el sábado y prepárate para dialogar acerca de por qué la divinidad eterna de Cristo es tan importante para nuestra fe. Es la piedra angular de nuestra fe. Cristo y Cristo crucificado es nuestra religión. Al ver a Cristo tal y como se revela en las Escrituras, como Dios, Creador, Todopoderoso, Eterno, uno con el Padre Dios, en propósito, en naturaleza, es nuestra religión, porque ese mismo Jesús, el que nacerá en Belén, tendrá su ministerio en Judea y Galilea y en el resto de los lugares, y morirá por nosotros en la cruz del Calvario y resucitará para nuestra intercesión y mediación. Esa es nuestra religión. Quitarle méritos, prestigio a Cristo, negar su verdadera naturaleza, desvirtúa el Evangelio de Cristo y lo incapacita para hacer la obra transformadora en la vida del creyente. Domingo 13 de octubre, la lección 3 nos ha rendido el estudio. En el principio
el Logos divino. Oramos. Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, queremos suplicarte, oh Dios, que nos dé la sabiduría necesaria para comprender tu perdón, tu palabra, y para podernos arrepentir y recibir tu perdón. Queremos arrepentirnos profundamente cada día más y más de nuestros pecados, buscarte más diligentemente, convertirnos a ti más plenamente, servirte más completamente, oh Señor. Te lo suplicamos, te lo imploramos, Señor. Padre Celestial, permite que esto sea una realidad en nuestras vidas. Gracias, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo, para poderte rendir vidas que a ti te honren y glorifiquen, y poder servir a nuestros semejantes con verdadero deleite y placer, cultivando la humildad, el amor, la mansedumbre, el servicio. Gracias, Señor, por los méritos de Jesús. Te lo pedimos. Amén. La lección número 3, la historia de fondo, el prólogo. Para memorizar, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Javier Segura, tu amigo y servidor, te dirige la palabra en este domingo 13 de octubre del año 2024, a través de este tu programa, el estudio, análisis y comentario de la lección de escuela sabática de cada día, de cada semana. Nos despedimos de ti, hermano y amigo, hermana y amiga, deseándoles a cada uno de ustedes que las ricas bendiciones de Dios colme sus corazones. Hasta luego.